Mira, para todo lo que estés haciendo ahora mismo, bájale al volumen a lo que tengas puesto. Cierra esa puerta, apaga el abanico, pon el celular en silencio y siéntate bien. Porque lo que te voy a contar hoy no es una leyenda urbana, no es un cuento exagerado de barrio, no es un chisme viejo de periódico amarillista. Esto es una historia real, oscura, incómoda y peligrosa. Una historia que todavía hoy, décadas después, sigue caminando por las calles de Puerto Rico como una sombra que nadie quiere nombrar en voz alta. Hoy te voy a hablar de una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de miedo, de corrupción, de poder y de sangre. Una mujer cuyo apodo todavía se usa como advertencia. Una mujer que, según muchos, no necesitaba apretar el gatillo para matar a nadie, porque bastaba con que diera la orden. Carmen Ramona Sánchez Merced. Moncha la Grilla. Y déjame decirte algo desde ahora, con todo el respeto del mundo. Si tú crees que sabes quién fue Moncha la Grilla, porque has escuchado el apodo en la calle, porque viste un meme, porque alguien dijo, esa es una moncha, o porque te contaron una historia a medias, no sabes ni la mitad de lo que estás a punto de escuchar. Hoy te voy a llevar a una época donde Puerto Rico estaba podrido por dentro. A los años 70 y 80, a los tiempos donde no sabías si el tipo que te paraba en la carretera era un policía o un verdugo con placa, a los tiempos donde el crimen no se escondía de la ley, porque la ley y el crimen dormían en la misma cama. Antes de arrancar con esta historia, que no te va a dejar respirar tranquilo, necesito que hagas algo por mí. Escríbeme ahora mismo, en los comentarios desde qué pueblo me estás viendo. Quiero ver Bayamón presente, San Juan, Carolina, Ponce, Arecibo, Caguas. Y si eres de Puerto Rico, deja la bandera abajo, porque esta historia es nuestra. Aunque nos duela aceptarlo, dale like ahora mismo, no después, ahora. Porque lo que viene no es fácil de escuchar. Y te prometo que cuando esto termine, vas a entender por qué hay nombres que todavía causan silencio cuando se mencionan. ¿Estás ready? Porque esto no es un video más. Esto es abrir una caja que muchos quisieran que nunca se hubiera abierto. Todo comienza mucho antes de que el nombre Moncha la Grilla provocara escalofrío. Mucho antes de las armas, de los secuestros, de los policías corruptos y de los expedientes federales. Comienza con una mujer aparentemente común en un Puerto Rico donde la ilegalidad no siempre se veía como algo extraordinario, sino como parte del diario vivir. A mediados de los años 70, la bolita era un negocio que se movía como sangre por las venas de la isla. No era solo apuesta, era control, era información, era poder. Y donde había bolita, había dinero. Y donde había dinero, había armas. En el año 1975, la policía llegó hasta una residencia en la urbanización Santa Catalina, en Bayamón. No era un operativo cualquiera, no era una visita de rutina. Cuando los agentes salieron de esa casa, se llevaron más de $36,000 entre efectivo y cheques, una cantidad absurda para la época. Dinero que no venía de un sueldo regular, ni de un negocio con rótulo y permiso. Cuando los agentes le informaron a la mujer que vivía allí que el dinero quedaba confiscado, ella no lloró, no gritó, no suplicó, se rió. Y con sarcasmo puro, les dijo que gracias a ellos ahora iba a tener que vivir de cupones. Esa mujer era Carmen Ramona Sánchez Merced. Tenía alrededor de 35 años, y ya para ese entonces su nombre empezaba a aparecer donde no debía. Estaba casada con un hombre llamado Mercedes Medina, conocido en la calle como El Grillo. Un bolitero pesado, no uno de esquina, no uno improvisado, uno que movía números grandes, gente grande y favores grandes. Cuando los agentes allanaron la casa, no encontraron solo dinero, encontraron listas de clientes, máquinas para sumar efectivo y un revólver que había sido reportado como robado por un comerciante en Santurce. Ahí fue cuando muchos comenzaron a entender que Moncha no era una figura decorativa, no era la esposa de, no estaba ahí para servir café ni mirar desde la esquina. Moncha estaba metida hasta el cuello, pero lo verdaderamente inquietante no fue lo que encontraron, fue lo que no pudieron probar.
3 años después, en 1978, su nombre volvió a salir en los periódicos. Esta vez no por bolita, esta vez por asesinato. Moncha La Grilla fue acusada junto a otra persona de asesinar a un hombre de 35 años, llamado Cándido Rivera Caraballo, del barrio Bucaragones en Toa Alta. Un disparo, una muerte, una acusación directa, pero el caso no prosperó. Y aquí es donde empieza el verdadero terror de esta historia. Porque cuando una persona es señalada por asesinato y sale caminando como si nada, el mensaje es claro: o no le pueden probar nada, o alguien está asegurándose de que no se lo prueben. Moncha siguió en la calle, siguió operando, siguió creciendo. Y mientras tanto, algo aún más peligroso se estaba cocinando en Puerto Rico: la podredumbre dentro de la policía. Para 1980, el rumor de policías corruptos no era teoría conspirativa. Era una realidad que se respiraba en los cuarteles. Había agentes que robaban, secuestraban, mataban, usando la ley como disfraz. Y Moncha La Grilla no estaba lejos de ese mundo. Estaba peligrosamente cerca. Tan cerca que en junio de 1980, agentes del propio negociado de investigaciones especiales comenzaron a vigilar a uno de los suyos. Un agente llamado Héctor Luis Jaime Robles, 38 años. Placa, pistola y demasiadas preguntas alrededor. Los investigadores lo observaban desde hacía días. Lo veían salir, entrar, mirar por encima del hombro. Hasta que una tarde, mientras el agente estaba sentado en el balcón de su casa leyendo el periódico como si nada, ocurrió algo que cambiaría todo. Un Cadillac blanco llegó al lugar. Cuando el agente vio el carro, se levantó de inmediato. Bajó las escaleras. Caminó directo hacia el vehículo. El baúl se abrió y ahí estaba ella, Moncha La Grilla, sin prisa, sin nervios, como si supiera que nadie se atrevería a tocarla. Sacó una escopeta recortada del baúl, se la entregó al agente, y el agente la guardó en su camaro como quien guarda un bulto cualquiera. Los investigadores no lo dudaron, pidieron refuerzos, y lo que vino después destapó una pesadilla que nadie estaba preparado para enfrentar. Pero lo que encontraron en ese carro y lo que encontraron en la cartera de Moncha es algo que te voy a contar en la próxima parte. Y créeme cuando te digo esto, ahí es donde la historia deja de ser criminal y se convierte en algo mucho peor. Cuando los refuerzos llegaron, el ambiente cambió en segundos. Lo que hasta ese momento había sido una vigilancia silenciosa se convirtió en una escena cargada de tensión, de esas donde nadie sabe si alguien va a sacar un arma primero o si todo va a terminar en sangre. Los agentes rodearon el Camaro, rodearon el Cadillac blanco, y cuando le pidieron a Jaime Robles que saliera del vehículo, el hombre no opuso resistencia. Eso fue lo primero que llamó la atención. Demasiada calma para alguien que acababa de ser sorprendido recibiendo una escopeta recortada de manos de una mujer ya conocida por la policía. Moncha La Grilla tampoco gritó, no lloró, no preguntó por qué. Se quedó allí, seria, mirando a los agentes como si los estuviera evaluando a ellos. Cuando comenzaron a registrar el Camaro de Jaime Robles, los agentes entendieron que lo que tenían al frente no era un caso aislado, ni una transacción improvisada. Aquello era un arsenal. Dentro del carro encontraron la escopeta recortada que acababan de ver, 2 pistolas calibre 9 milímetros, 2 silenciadores, un puñal, más de 60 balas de distintos calibres, 6 máscaras de las que se usan en asalto, y un frasco con cocaína. No era equipo de defensa personal, era equipo de guerra. Mientras los agentes seguían ocupando evidencia, Moncha intentó algo que terminaría hundiéndola aún más. Trató de esconder una cartera que tenía en el baúl de su Cadillac. Un movimiento rápido, casi instintivo, como si supiera exactamente qué era lo que no podían encontrar. Pero los agentes se dieron cuenta. Cuando abrieron la cartera, encontraron 2 revólveres. Un Magnum 357 de cañón largo y un revólver Colt Special Detective calibre 38. Armas pesadas, letales. Pero eso no fue lo peor. Lo que verdaderamente heló el ambiente fue lo último que sacaron de esa cartera. Un carnet de identificación vencido. No de cualquier persona, no de un civil, no de un bolitero. Era la identificación del jefe de la sección de delito contra la persona del negociado de investigaciones especiales, el comandante Emeterio Ortiz. En ese momento, la escena dejó de ser un simple arresto por arma. Aquello se convirtió en una bomba, porque una cosa es arrestar a una mujer ligada a la bolita. Otra muy distinta es encontrarle en la cartera la identificación de uno de los hombres más poderosos dentro de la policía.
Las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Por qué Moncha tenía ese carnet? ¿Se lo había dado el propio comandante? ¿Para protección? ¿Para identificarse? ¿Para intimidar? La policía, públicamente, negó cualquier tipo de relación indebida. Dijeron que se trataba de rumores, pero en la calle, la versión era otra. En la calle se decía que Moncha no solo conocía policías, se decía que les daba órdenes, se decía que había agentes que no se movían sin consultarle, que había investigaciones que se caían porque alguien levantaba un teléfono, que había casos que nunca llegaban a corte porque Moncha no quería ruido. Y como si eso no fuera suficiente, tras el arresto salió a relucir que Moncha la Grilla tenía un expediente criminal largo, como una noche sin luna, violaciones a la ley de armas, protección ilegal, secuestro, asesinato, y aún así seguía respirando aire libre. Para entender el verdadero peligro de esta mujer, hay que entender el contexto de la época. Finales de los 70, principios de los 80. Puerto Rico estaba viviendo uno de los periodos más oscuros de su historia moderna. Había policías que robaban como criminales, había criminales que usaban placas, y había hombres que se susurraban con miedo, como Alejo Maldonado y su llamado Escuadrón de la Muerte, personas que desaparecían, testigos que no llegaban a declarar, casos que se cerraban sin explicación, y Moncha la Grilla estaba orbitando ese mismo universo. Mientras se llevaba a cabo la investigación por el arresto de las armas, otros eventos empezaron a salir a flote. Eventos que parecían no estar directamente conectados, pero que siempre terminaban rozando el nombre de Moncha. Por ejemplo, el asesinato de una joven llamada Jessica, una muchacha que iba a servir como testigo clave en un caso criminal importante. Una joven que estaba bajo protección policial y que aún así fue asesinada. El rumor que corría en la calle era escalofriante. Se decía que la propia policía había sido responsable de su muerte. Y apenas días antes del arresto de Moncha y de Jaime Robles, un hombre encapuchado, usando una máscara como las que se encontraron en el Camaro y portando una escopeta recortada, había intentado asesinar a un agente del negociado de investigaciones especiales que investigaba precisamente el caso de Jessica. Todo estaba conectado, o al menos eso parecía. Cuando Moncha fue procesada, la magnitud del caso quedó clara de inmediato. A ella y a Jaime Robles se les radicaron 14 cargos por violaciones a la ley de armas. La fianza de Moncha fue fijada en $350,000, una cifra altísima para la época. Fue ingresada en la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta, la antigua cárcel de mujeres de Puerto Rico. Su defensa intentó que se le rebajara la fianza para que pudiera salir en lo que se veía el juicio, pero el juez superior, René Arriaga Meléndez, no quiso saber nada. Negó la petición sin titubeos. El mensaje era claro. Esta vez, Moncha no iba a salir caminando tan fácil. Meses después, el caso llegó a juicio. El jurado deliberó por apenas 2 horas antes de emitir un veredicto. Culpable, 10-2. El juez William F. Santiago declaró culpables tanto a Moncha la Grilla como al agente Jaime Robles de todos los delitos de ley de armas. Pero la historia volvió a torcerse. Jaime Robles no estaba allí para escuchar su sentencia. Se había fugado del tribunal, un agente de la ley, condenado, prófugo. Ese detalle, por sí solo, dice más de la podredumbre del sistema que cualquier discurso. En la calle comenzaron a circular rumores aún más oscuros. Se hablaba de una relación sentimental entre Moncha y Jaime Robles. También de una relación íntima entre Moncha y el comandante Emeterio Ortiz, el mismo de la identificación encontrada en su cartera. Nada de eso pudo probarse oficialmente. Pero el simple hecho de que esos rumores existieran ya decía demasiado. Mientras Moncha esperaba sentencia, otra noticia sacudió el ambiente. 2 de sus hijos fueron acusados, junto a otras personas, de asesinar a un hombre en Aguas Buenas. La sombra de Moncha no se limitaba a ella, se extendía. En abril de 1981, el juez William F. Santiago finalmente dictó sentencia. Moncha la Grilla fue condenada a cumplir entre 34 y 50 años de cárcel. Jaime Robles, capturado tiempo después mientras se escondía en un condominio en Río Piedras, recibió una sentencia de entre 40 y 6 y 50 años. La defensa pidió probatoria, pidió misericordia, pidió una última oportunidad. El juez negó todo. Jaime Robles, ya sin placa ni protección, pidió algo más. Solicitó que lo protegieran dentro de la cárcel o que lo trasladaran porque temía por su vida. El juez le respondió que eso no era asunto del tribunal,
que el departamento de corrección se encargara. Así terminó una etapa. Pero aunque Moncha estaba tras las rejas, su nombre no desapareció de los periódicos. Al contrario, porque lo que faltaba por salir a la luz era mucho más grande, más sucio y más aterrador. Y lo que empezó a destaparse en los años siguientes no solo iba a manchar su nombre, iba a exponer una red criminal tan profunda que por primera vez en Puerto Rico se tendría que usar una ley creada para mafiosos. Aunque Moncha la Grilla estaba encerrada entre 4 paredes, el eco de su nombre seguía caminando libre por la isla. No era normal. Cuando alguien cae preso por décadas, lo usual es que el mundo siga, que el nombre se enfríe, que otros ocupen el espacio. Con Moncha pasó lo contrario. Mientras más tiempo llevaba tras las rejas, más historias empezaban a salir. Y no eran historias pequeñas, eran historias que salpicaban a gente con placa, con rango, con poder real. A principios de los años 80, Puerto Rico empezó a escuchar un nombre que hasta ese momento solo se murmuraba en voz baja. Irán Vázquez Negrón, ex agente de la policía, un hombre que ya acusado criminalmente decidió hablar. Lo que dijo fue suficiente para revolverle el estómago a cualquiera que todavía creyera que la corrupción policial era exageración. Irán Vázquez Negrón admitió haber asesinado al menos a 5 personas. 5, no en un arrebato, no en defensa propia. 5 ejecuciones. Entre esos nombres había uno que hizo que muchas miradas se giraran hacia la cárcel de Vega Alta. Mercedes Medina, el Grillo, el esposo de Moncha la Grilla. El rumor llevaba años corriendo, pero ahora tomaba otra forma. Se decía que la propia Moncha había ordenado su ejecución, que el Grillo sabía demasiado, que se había convertido en un estorbo, que en ese mundo los lazos de sangre o matrimonio no valían nada cuando el poder estaba en juego. Nada de eso se pudo probar en ese momento, pero el veneno ya estaba regado. Y entonces apareció otro nombre que ya venía persiguiendo a Moncha desde el día del arresto en el Cadillac blanco, Emeterio Ortiz, excomandante del negociado de investigaciones especiales, el mismo hombre cuya identificación había aparecido en la cartera de Moncha. Según varios testimonios que salieron años más tarde, Emeterio Ortiz no solo conocía a Moncha, la frecuentaba, la protegía y según él mismo llegó a declarar después, mantenían una relación íntima. Ortiz dijo que Moncha le pagaba, que fingía quererla, que todo era parte de un intercambio de favores, de dinero, de protección. Imagínate ese nivel de podredumbre, una mujer criminal pagando a un comandante de la policía para tenerlo de su lado. Un comandante que mientras estaba casado, se involucraba con una figura del bajo mundo que ya olía a sangre. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que estaban haciendo juntos. En diciembre de 1984, según reportes que salieron después, Moncha la Grilla y Emeterio Ortiz se reunieron con miembros del Escuadrón de la Muerte de Alejo Maldonado. No fue una reunión social, no fue casual. Se reunieron para planificar un secuestro. El objetivo era un bolitero de Bayamón, llamado Juan Ramón Rosado Andrade. Un hombre que movía dinero, mucho dinero. El plan se ejecutó como si fuera una operación oficial, porque en esencia lo era. El carro del bolitero fue interceptado en una calle de Bayamón. Emeterio Ortiz y otro agente, conocido como Franco, se identificaron como policía. Le pidieron los documentos, registraron el vehículo. Luego hicieron algo que ningún ciudadano espera cuando ve una placa. Se llevaron una bolsa llena de dinero en efectivo. Metieron al bolitero en el baúl de su propio carro, un Chevrolet Monte Carlo, y lo condujeron hasta la casa de Moncha la Grilla. Allí, según los reportes, se dividieron el botín como si fuera un negocio más. Como si no acabaran de cometer un secuestro usando el nombre de la ley. Después abandonaron al bolitero en el área de Bayamón, vivo, pero marcado para siempre. Y esto no fue un evento aislado. Otro reporte indicó que en varias ocasiones Moncha la Grilla y Emeterio Ortiz viajaron juntos a Ponce y a San Germán, no de paseo. Viajaron para vigilar los movimientos de otro bolitero, Ramón Plaza Vélez, conocido como Don Moncho. Lo estaban cazando. Días más tarde, mientras Don Moncho se encontraba en el área de Ponce, fue detenido por agentes que se identificaron como policías. Entre ellos estaban Chávez Vélez, Stevenson Lewis y otro hombre más. Lo secuestraron, le robaron el dinero y lo abandonaron en un cañaveral. Otra vez, placa, otra vez, armas, otra vez, crimen disfrazado de autoridad. Para ese punto, la cosa ya no podía seguir manejándose como casos individuales. Era evidente que existía una organización criminal, una estructura, un patrón.
En 1984, 12 agentes de la policía de Puerto Rico, que supuestamente pertenecían al Escuadrón de la Muerte, fueron acusados a nivel federal por estos y otros crímenes. Y junto a ellos, aunque ya estaba presa, fue acusada Moncha Lagrilla. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, se utilizó una ley creada específicamente para combatir mafias, la Ley Rico, la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión. No estaban acusándolo solo por delitos individuales, lo estaban acusando de pertenecer a una organización criminal dedicada al robo y secuestro de boliteros en Puerto Rico. El mensaje era claro. Esto no era corrupción casual. Esto era crimen organizado con placa. Cuando Moncha compareció ante el juez federal Justo Arenas, ocurrió algo que dejó a todos confundidos. Al preguntarle cómo se declaraba, ella respondió, culpable. Hubo un murmullo en la sala, un silencio incómodo, porque los 12 agentes se habían declarado no culpables. De inmediato, el abogado de Moncha se acercó, le habló en voz baja y ella corrigió. Dijo que se había equivocado, que se declaraba no culpable. Ese momento, aunque breve, dejó una sensación extraña en el ambiente, como si por un segundo hubiera estado a punto de decir algo más, como si por un segundo la verdad hubiera querido salir. En 1980